Génesis 8:20, hermanos. 8:20, gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, hermanos? 8:20. Tiene como tema el diluvio. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos, que el Señor nos ha dado esta noche. Y yo sé que cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos un altar encendido para Dios. Y yo sé que el altar está en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos altares hay aquí esta noche, hermanos? Gloria a Dios. Somos un altar encendido para Dios. Y sabemos, hermanos, que ese altar debe de estar, ¿verdad?, siempre encendido. Y un altar representa, hermanos, la comunión que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, en el altar es donde nosotros nos encontramos con nuestro Padre Celestial. En el altar es donde nosotros nos comunicamos con ese Rey Supremo. En el altar es donde nosotros estamos cara a cara con Dios. Y ahí en este altar es donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros edifiquemos altar a nuestro Dios. Un altar limpio, como lo hizo Noé. Un altar limpio, dice que él escogió animales limpios, toda ave limpia. Entonces, hermanos, en nuestro corazón hay un altar para Dios. Así es que nuestro corazón tiene que estar limpio, hermanos. Cuando nosotros edificamos altar a nuestro Dios, cuando nosotros edificamos un sacrificio, un holocausto a nuestro Dios, antes lo hacían con animales limpios, pero ahora nosotros el altar que le traemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, hermanos, este corazoncito tiene que estar limpio, ¿verdad?, para que nuestro Señor pueda recibir como un olor grato, como un olor fragante delante de Él, ese altar, para que para Él sea como un perfume. Qué rico como me alaba mi hijo, qué rico como mi hijo me adora. Aquel aroma, aquel perfume, porque aquel altar está edificando un sacrificio limpio y puro delante de Dios. Gloria a Dios. Traer una ofrenda delante de Dios, pero una ofrenda limpia, una ofrenda que nuestro Dios pueda recibir. Porque nosotros podemos ver la ofrenda que presentó Caín y Abel, pero ¿cuál ofrenda fue más grande delante de Dios? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. ¿Por qué? Porque Caín, ¿verdad?, le tenía envidia a su hermano porque no lo quería. Entonces, nosotros debemos de presentar una ofrenda limpia delante de Dios, como lo hizo Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo está el altar de nosotros? ¿Cómo está ese altar suyo, hermanos? ¿Cómo está mi altar? Mi altar debe de ser un altar limpio, debe de ser un altar encendido delante de Dios. Pero esta noche, hermanos, yo le vengo a hablar a usted que hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana, hay un Dios que levanta, hay un Dios que está con usted y que está conmigo. Entonces, hermanos, hay un Dios que puede restaurar ese altar. Y nosotros en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de muchos hombres que hicieron altar a Dios. Tenemos a Noé, que hizo altar a Dios después del diluvio. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, a Elías. ¿Cuántos hombres que edificaron altar a Dios? Así nosotros debemos de edificar ese altar a Dios. Ese altar que no debe de estar derribado. Ese altar no puede estar destruido porque Dios no lo recibe. Ese altar no tiene que estar
lleno de inmundicia, porque no es grato delante de Dios. Entonces, ¿qué altar nosotros le presentamos a nuestro Dios? ¿Cómo está ese altar que nosotros tenemos delante de Dios? Entonces Dios puede restaurar esos altares, hermanos, porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Muchas veces quizás su altar o mi altar, muchas veces ha venido el enemigo a derribarlo, a destruirlo por medio de problemas, por medio de dificultades, por medio de enfermedades. ¿Por qué el altar se destruye? El altar que edificamos a Dios, porque dejamos nosotros de orar, porque dejamos la comunión con Dios. Y para que haya un altar encendido, para edificar ese altar, es necesario que nosotros tengamos comunicación con Dios, es necesario que nosotros hablemos con el Padre, es necesario que seamos sinceros delante de Él. Como le decía el salmista David: lávame más y más de mi maldad, límpiame y seré más blanco que la nieve, límpiame con hisopo. Es necesario que nosotros le digamos al Señor, cuando sentimos nosotros que ese altar se está queriendo derribar, que seamos sinceros y que le digamos al Señor que nos limpie de todo pecado, de toda inmundicia. Es necesario que nosotros nos levantemos y que levantemos un altar en nuestra casa todos los días, no importa el tiempo, la circunstancia. Nosotros debemos de levantar un altar de alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil, qué difícil es levantar un altar de alabanza a Dios, pero debemos de hacerlo. Y hay altares de oración, hay altares de intercesión, tantos altares que hay, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que yo me identificaba en uno de estos altares, y yo siento que uno de mis altares es la alabanza, el altar que elevo a Dios a través de la alabanza, porque sabe que a través de la alabanza hay liberación, a través de la alabanza usted se desahoga con Dios, a través de la alabanza se le va la tristeza, se le va el dolor. Cuando usted está atravesando un momento difícil, es necesario que levantemos un altar delante de Dios. Como dice la alabanza, ¿verdad? Que por el fuego te voy a hacer pasar, pero quiero una sonrisa en lugar de tu quejar. Y una alabanza, eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Así es de que cuando nosotros traemos un sacrificio delante de Dios, ¿qué es un sacrificio, hermanos? Un sacrificio es algo que cuesta, que es algo sacrificado para usted. Nosotros tenemos que sacrificar nuestra vida para agradar a Dios. Así como Cristo hizo un sacrificio grande por cada uno de nosotros al morir en la cruz, al dar a su único hijo, Él hizo ese sacrificio. Ahora nosotros, ¿qué sacrificio estamos haciendo por Dios nosotros? Muchas veces tenemos que sacrificar el orgullo, tenemos que sacrificar la vanidad, el yo. Tenemos que sacrificar cuantas cosas, y tenemos que sacrificarlas y quemarlas y llevarlas delante de Dios. Que eso sea quemado, todo lo que a Dios no le agrada, que sea sacrificado y quemado, que queden cenizas de todo eso que a nuestro Dios no le agrada. Que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios y que no nos creamos autosuficientes, que nosotros no seamos unas personas altaneras. Todo eso nosotros debemos de sacrificarlo por amor a Dios. Callar muchas veces. Debemos de hablar más cuando vamos a hablar la palabra de Dios, cuando vamos a predicar, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a animar a otro, cuando vamos a hablar por otro. Ahí sí, soltémonos.
soltémonos y gritemos si es posible. Pero hay momentos que nosotros debemos de aprender a callar y que el orgullo se vaya, que se baje. Porque dice que al altivo lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. Entonces aprendamos a ser humildes. Tenemos que sacrificar esta carne si queremos presentar un sacrificio agradable y perfecto y limpio delante de Dios. Tenemos que sacrificarnos, hermanos, para que nosotros podamos presentar un altar agradable delante de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros tenemos muchos ejemplos, hermanos. Podemos ver que Dios le habló a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Y Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Pero Abraham dice que fue obediente y se levantó de mañana y tomó la leña para el holocausto, para el sacrificio, y preparó asnos y tomó los siervos y también tomó a su hijo Isaac. Y se fue luego, dice Dios, y se fue luego para el lugar donde Dios le había dicho que fuera. Y se fue Abraham a sacrificar a Isaac. Pero ¿qué sucedió? Que Abraham dice que vio de lejos aquel lugar. ¿Se imagina lo que ha de haber sentido Abraham en ese momento? Pero él fue obediente y le dijo a sus criados, a los siervos, que se quedaran ahí con el asno. Y dice que él se fue. Espérenme aquí, le dijo. Voy a ir yo con mi hijo Isaac. Y se fue para aquel lugar con la leña, dice, y le preguntó a Abraham que si a dónde estaba el cordero, lo que iban a sacrificar. Dios proveerá. Entonces podemos ver nosotros que lo primero que Abraham hizo fue edificar un altar a Dios. Eso fue lo primero que hizo cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Entonces aquí vemos un ejemplo nosotros que es muy importante cuando nosotros vamos a atravesar un momento difícil en nuestra vida. Es necesario que nosotros edifiquemos un altar y clamemos a Dios y le busquemos de todo corazón. Y vemos otro hombre también en la palabra de Dios. También está Gedeón, que Gedeón fue un hombre, ¿verdad?, que ganó muchas batallas porque Dios lo respaldaba. Fue un hombre que también edificó altares a Dios. Dice que Gedeón edificó un altar por la noche y por la mañana. Dice que cuando se levantó, cuando despertó toda la ciudad, dice que el altar de Baal estaba derribado, estaba destruido. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, qué poder tan grande hay cuando nosotros edificamos un altar a Dios. Cuando nosotros nos levantamos de madrugada, en la mañana, por la noche, y edificamos altar a Dios, son derribados Baales de nuestra vida. Son derribados muchas huestes malignas. Son derribadas cuantas huestes que andan rondando nuestra familia. Son derribados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque edificamos un altar a Dios. Es muy importante. Miren, ya van 3 hombres. Hay otro hombre también que edificó un altar a Dios y fue David. David edificó un altar a Jehová. Él hizo un sacrificio, un holocausto, una ofrenda de paz. Y Jehová le escuchó. Jehová escuchó las súplicas de David. Dice que escuchó las súplicas de la tierra y cesó la plaga, porque había una plaga, las plagas de Israel. Entonces dice que él le oró a Dios, había una plaga, entonces aquella plaga dice que cesó. Podemos ver que no importa que nosotros estemos atravesando o alguna enfermedad, pero cuando nosotros edificamos altar y le oramos a Dios, Dios puede sanarnos. Dios es poderoso. Amén. Así es de que es necesario, hermanos, que nosotros edifiquemos altar a Dios. Dice también la palabra de Dios: edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios. Entonces Moisés habló al pueblo de Israel diciendo: guarda silencio. Moisés, miren, Moisés fue otro hombre. Moisés fue otro hombre que edificó un altar a Dios. Y Dios le habló a Moisés que escribiera en las piedras.
en las tablas, cuando escribió los mandamientos. Y dice que Moisés le habló al pueblo de Israel y le dijo: guardad silencio y escuchad, oh Israel. Hoy ha venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando edificamos un altar a Dios, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dios nos da ordenanzas que nosotros tenemos que hacerlas. ¿Ven qué importante es, hermanos, que nosotros edifiquemos un altar delante de Dios? Y hay una alabanza bien bonita que dice: yo haré una fiesta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Porque nuestro Dios se merece que nosotros le hagamos fiesta, hermanos. Se merece que nosotros edifiquemos altar delante de Él. Así es de que levantémonos, hermanos, en el nombre de Jesús. Edifiquemos ese altar delante de Dios. Y si ese altar ha estado derribado por circunstancias que el enemigo ha puesto en nuestra vida, en el nombre de Jesús levantémonos, hermanos, y pongámosle leña todos los días. Pongámosle leñita todos los días a ese altar, aunque nos cueste, pero no leña de guarumo, como decía alguien, ¿verdad? Que solo era humo, sino que leñita seca, hermanos, aunque sea unos 2 leñitos, pero que haya llamita, ¿verdad? Peor con este frío. Aunque nos dé frío, hermanos, levantarnos, pero hagámoslo para Dios, hermanos. Todo lo que hacemos, hagámoslo para Dios, porque nuestro Dios se merece toda la honra y la gloria, hermanos. Entonces, esta ha sido la palabra que yo les he podido traer esta noche, hermanos. Lo vamos a sacar un poco temprano, porque hay que acompañar, ¿verdad?, a la familia doliente, ¿verdad?, mi hermano Will, hermano Dina, ¿verdad? Sabemos que están pasando un momento muy duro, muy difícil, hermanos.